Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay y a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Son las 19:02. Hace calor en la calle, increíblemente con lo que estaba diciendo los días anteriores, pero no, hay un calor pegajoso, húmedo, realmente, bueno, pero no hay que quejarse. Un programa, amigos, que empieza ahora y no vamos a empezar quejándonos. Arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión, Carolina Cuadro en la puesta a punto de un programa que empieza de esta manera. Bueno, está la nueva cortina. ¿Cómo le va, Palleja? Fernández Palleja, ¿cómo anda? ¿Anda bien? ¿Cómo está? Pletórico acá, ahora que escucho que tenemos cortina y todo, la verdad que hasta importante me siento. Sí, ahora ya no tenemos frío porque tenemos cortina. Exactamente, bueno, la cortina nos vino a dar un poco de un marco para rescatar un libro extrañísimo en el día de hoy. Sí, digamos, la idea es por eso yo, digamos, que escribí el texto, puse los libros que están fuera del radar, no que quedan fuera del radar. Claro, la idea para recordarle a la audiencia que de pronto se suma por primera vez o reiterarle a los que ya estaban, que la idea original de la columna era rescatar libros que de pronto no están en el foco, o libros cuyo género, o sea, por el tiempo, por la ubicación geográfica o de pronto por el género en el que se insertan al ser escritos, que de pronto no están en el foco y no son los que están iluminados en la vidriera y que uno los ve caminando por la calle. Claro. Y que de pronto son aquellos donde se encuentra el cerno de la literatura y las experiencias más interesantes dentro de las letras, ¿no? Sí, o por lo menos es una parte que por lo menos enriquecería, y sabemos que la literatura, como todo, cuanto más diverso puede ser más rico, ¿no? O sea, el tema de no quedarnos en estas anchas avenidas que estamos a veces, que nos parecen que hay mucha libertad, pero bueno, estamos como en esos casilleros. Hay veces que hay que salir a caminar por las estrechas veredas de un pueblo, o incluso meterse adentro de la casa de alguien, o meterse dentro de la cabeza o de las obsesiones de alguien que tiene la amabilidad de ponerlas por escrito, como es el caso de este libro del que voy a hablar hoy, que es La vida intrusa de Leonardo de León, que fue editado el año pasado, en 2019, por una editora artesanal, que se llama Lady J o Lady J, no sé cómo es que lo dicen, que ya ha editado algunos otros libros del autor. Para introducir, Leonardo de León es un escritor, es un lector y escritor minuano. Voy a poner por encima de su condición de lector, porque es algo muy, muy destacable en él. Minuano, nacido en los 80, no me acuerdo si en el 83, 84, por ahí, me olvidé de fijarme el dato, pero googleé en qué sale, que en 2010 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa por un libro que se llama, un libro de cuentos titulado No vi la luna, y su incursión en la narrativa desde entonces no se reiteró. Digamos que los libros que ha editado después de ese son libros de poesía, libros de muy considerable poesía. Por ejemplo, Confirmación del Aliento, que es editado por la colección Aedas, y después hay otros dos más que son Otra Piedra de Sol, que es un libro que rinde un homenaje en su forma y en su temática a Octavio Paz, y El hacha del bufón, que es otro ya más reciente, en el cual se alternan haikus y sonetos. Aparece un haiku, un soneto, un haiku, un soneto, y así, ¿no? Y son muchos. El libro que nos ocupa el día de hoy tiene una característica bastante especial, es que no es capaz de ser definido ni a la primera lectura ni a la segunda, y posiblemente en ninguna, y esperemos que jamás. Voy a empezar leyéndote un fragmento para que la audiencia tenga idea de qué es lo que se trata. Dice así: todavía creo que la vida tiene un único propósito, inventar el propósito. No doblo mi ropa. Tengo pesadillas todos los días desde hace 4 años. Ya me acostumbré al punto de contarlas a las risas. Me empeño en vivir como dormido cuando estoy triste. Enseño literatura. Sostengo el cigarrillo más con la mano izquierda que con la derecha. Soy diestro. Necesito hablar a solas, irremediablemente a solas, con algunos amigos. Siento envidia de las piedras. Mi padre es pintor de autos, mi madre modista. Cuento historias que han ocurrido a otros como si me hubieran ocurrido a mí. No soy mitómano.
Planeo escribir una novela literalmente atravesada por un poema roto e inconcluso. La piedra abre los ojos para el viento, invierte el parpadeo de su soplo. Una novela sin argumento. Camino por la acera de la derecha, salvo en casos de fuerza mayor. No aguanto las migas en la cama, aunque disfruto de sacudirlas y verlas saltar como pulgas. El fuego me hipnotiza. Tuve una alumna que era violada por su padre. Si fuera mujer, sospecho que sería más feo. Y así va a seguir durante las 100 y pico de páginas, son páginas cortas, pero sí durante estoy moviendo el libro hasta la página 111, con esto, un número interesante, diciendo, digamos, que con una estructura de enunciados más bien cortos generalmente, hay algunos que a veces se alargan un poco, pero generalmente son cosas cortas, donde no hay donde como dice, ahí mismo donde te leí, no hay un argumento. Se postula como una novela y cada tanto reflexiona acerca de qué es la novela o de cómo escribir una novela, es una especie de antinovela, una discusión de la novela, lo que quieras, pero está contando al mismo tiempo un montón de historias. Perdón, pero yo cuando lo escuché, voy a decir un disparate, ¿no? Pero cuando escuché esto que leíste vos ahora, pensé en El Pozo de Onetti, el inicio, cuando esa voz de alguien que está construyendo algo. Claro, bueno, pero en El Pozo de Onetti tenés una narración. Después hay una historia, sí. En el sentido tradicional. Porque de pronto uno puede construir un ambiente, bueno, es frecuente que en algunos casos algunos escritores de repente construyan un ambiente psicológico, temporal, etcétera. Pero en el caso de este libro de Leonardo, esto ocurre durante absolutamente todo el libro. Claro. Y uno podría imaginarse que de pronto que sería... Que se va a caer. Podría ser tedioso, se podría caer, podría repetirse, pero es un flujo incesante de información que a uno lo lleva, cual serie de estas de Netflix, a seguir leyendo a ver qué más viene. Porque digamos que es algo así como la historia de un individuo contada por sí mismo, acerca de sí mismo. Uno sospecha la presencia y los pasos del propio escritor. Acá lo plantean como que es una autoficción llevado al extremo, dice, ¿no? Sí, digamos que el autor usa lentes y el escritor usa lentes, se desdibujan los límites entre el autor y el narrador. Por supuesto que puede haber mentido, pero da la impresión de estar diciendo la verdad todo el tiempo, y está contando una enorme cantidad de cosas. Te cuenta desde, no sé, las migas que lo molestan en la cama, cómo se baña, si tiende la cama, que podrían ser intrascendencias, pero esas de pronto intrascendencias como, no sé, si un día se emborrachó, si participó en una pelea, si un día sintió la íntima voluntad de pegarle una piña a alguien o lo que fuera, van configurando de alguna manera el retrato de un hombre, como contaba aquel cuento de Borges, que un hombre se dedicó a pintar paisajes, etcétera, no sé cuánto, hasta al final pintar su rostro. En este caso quizá lo está haciendo al revés, está pintando su rostro para pintar un paisaje, ¿no? Claro. Te decía el tema de la estructura, es algo constante en Leonardo, el tema de trabajar sobre el lenguaje, sobre las formas del lenguaje. Te comentaba que, bueno, trabaja con sonetos, con haikus, bueno, con diversas formas poéticas, y también la construye siempre mucho su verso, cuida mucho de que haya un equilibrio, unas metáforas ahí dentro del verso, y arriesgaría a decir que es de los poetas en Uruguay hoy que han llevado a un mayor extremo el trabajo sobre el lenguaje, ¿no? Hay una parte en el libro donde él dice que piensan que soy inteligente, pero en realidad soy muy trabajador. Inteligente es sin duda, y trabajador absolutamente tampoco podemos dudarlo, porque hay una ingente construcción acerca de la aparente simplicidad de alguien que está contando cada cosa que piensa, que hizo, que le pasó. Por lo que me decís vos, hay una gran confianza que obviamente en cómo escribirla, no es tanto en el hecho en sí, son hechos pequeños, ¿no? Minucias. Claro, digamos que es un libro que se sostiene
porque tiene por la acumulación constante de información. Y por la bella escritura, ¿no? Aquí hay varios que dicen, estoy leyendo, ¿no? Porque tiene altas recomendaciones. Yo, la verdad que esta novela, no sé, Mercedes Rosende habla de la novela, Alicia Torres dice que es un lugar exacerbado de la autoficción, pero la escritura es excelente. Jaime Clara dice que es una escalera que lleva al infinito, ¿no? Una literatura que se alimenta de literatura. Y Daniel Mella dice que es una proeza y es alto poema, ¿no? Es una alta novela, es un alto poema. Bueno, ahí va. Uno no sabe si está leyendo. En definitiva, me parece que logra algo muy interesante, porque nosotros no sabemos si estamos leyendo una novela, si estamos contando, si nos está contando una historia. De hecho, sospechamos que nos está contando una historia porque de alguna manera el hilo del texto nos va adentrando en el individuo, y todo individuo es una historia. Toda persona viene de unos padres, de unos abuelos, porque aparte hay historias con balazos de los abuelos, historias de una brutalidad en el pasado. O sea, la violencia aparece cada tanto, el narrador es la frontera, la sufre, la siente. Lo tenemos que ubicar en la ciudad de Minas, por cierto, ¿no? Que esto no lo dije. Y no solo está contando una historia, sino que además hay un flujo de lenguaje que es muy, digamos, un estado en el cual se coloca el lector frente al texto, que es más propio de la poesía que de la narrativa, o vive en ese limbo donde no se sabe si es poesía, si es narrativa, con lo cual hay un desdibujamiento completo del género. Además, por si fuera poco, hay una infinidad de referencias literarias, porque como te decía hoy, dado que Leonardo es un lector contumaz e insistente, hay muchísimos comentarios sobre sus impresiones sobre una cantidad de escritores, sobre sus obras, sobre cómo lee, o sobre sus relaciones literarias, sus amigos, etcétera, que dan una idea de cómo se para un individuo frente a la literatura, ¿verdad? Y hay como digamos que hay como una oscilación constante, que es lo que le permite respirar al texto, entre la intrascendencia más absoluta, entre, no sé, irse a bañar con los lentes puestos, o lo más trascendente, yo qué sé, por ejemplo, de las consideraciones acerca de todos los escritores que se han suicidado, la eventualidad o el pensamiento acerca del suicidio, por qué puede suicidarse una persona, por qué puede no suicidarse, las observaciones cotidianas acerca de la hija del escritor, el amor que está presente ahí, lo que ha aprendido de su padre, lo que le ha enseñado un mundo que de pronto lo trató de una manera un poco cruel cuando era chico. Perdón, y digo, además de ser un estilo personal y de ser una experiencia única, como pasa siempre, es una cosa que se dice una y otra vez, al contar, ¿no?, su experiencia, está contando la experiencia de todos, ¿no? Porque digo, ¿a quién no lo trataron mal alguna vez en la infancia, no? Está contando la experiencia de todos, porque además, por si fuera poco, no solo es escritor, sino que es docente, profesor de literatura. También menciona algunas experiencias que tienen que ver con la enseñanza, y lo que sucede es que las personas que pasaron por la adolescencia y vuelven a la adolescencia como docentes, tienen otra mirada, necesitan obligatoriamente considerar el desarrollo de las personas para poder enseñarles, transmitirles o tratar incluso con ellas. Por lo tanto, es un dato más que hay que tener en cuenta. Además, en este texto, antes de olvidarme, durante toda la novela o durante todo el poema va apareciendo en itálicas un poema que se identifica porque tiene métrica también, que sería un ejercicio interesante reconstruirlo de pronto y presentarlo ahí estructurado, a ver si dice algo, si da una clave. Yo confieso que no soy del tipo de lector reconstructor, y simplemente me dejé llevar por el flujo del relato poema, pese a que ya lo leí 2 veces y todavía no reconstruí el poema. Miramos. Así que bueno, es una, digamos que
es muy muy interesante por la agudeza, por la profundidad y por el procedimiento que para mí queda clausurado con este libro, porque si alguien quiere hacer lo mismo simplemente va a ser un imitador. Se nota que es el fruto de un largo y deliberado proceso de autoanálisis y de tomar apuntes de todo lo que sucede en la vida real y en la vida mental de una persona, ¿no? Hay un epígrafe, me estoy leyendo acá, de Georges Perec, nada menos, que dice: los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan, ¿no? Y hay otro de Zambra que dice, Alejandro Zambra: la literatura es una forma de hablar de muchas cosas a la vez. Bueno, eso es lo que hace, habla de muchas cosas a la vez. De pronto, allá las cansadas, cada tanto aparece una mini historia que dura 4 o 5 renglones, en las cuales cuenta algo. Hay un momento donde aparece un ovni, veo un ovni, dice que veo un ovni, y uno piensa que eso que es real, que es verdad, que veo un ovni. De pronto, no sé, relata sus jugueteos de su infancia, las tropelías de la adolescencia, la persona que lo conmovió ayudándolo a comer bien cuando era estudiante porque la comida le hacía mal, con quien el reencuentro sentimental que tiene con esa persona después porque la persona fallece y bueno, hay un vínculo entre su literatura y la familia de la persona. Sí, está claro que no es digamos el jeito que yo te estoy escuchando, no es solo lo que está contando, sino cómo lo cuenta, ¿no? Porque te lo digo, Ignacio, porque el que te escucha desde afuera parece como muy no demasiado interesante, digamos. Todo esto que estás contando no parece atrapante, fascinante, ¿me explico? Pero sabes que sí, porque en realidad uno se pone a pensar, ¿qué me importa la vida privada de una persona? ¿Qué me importa cómo le fue de chico? ¿Qué me importa lo que piensa de la literatura? ¿Qué me importa, no sé, si quiere o no quiere a la hija? ¿Qué me importa? Y total, es lo que le pasa a todo el mundo. Bueno, en definitiva, de pronto es interesante que la literatura me diga lo que le pasa a todo el mundo, pero lo interesante es justamente, como estabas diciendo, el procedimiento, cómo lo hace. Claro. Porque uno lo agarra y no lo puede soltar, básicamente. Claro, exacto, ese es el... Porque al mismo tiempo no está contándome nada, pero me está contando todo. No conozco una obra semejante, no recuerdo, quizá haya algún caso, pero no sé cómo habrá sido la concepción, pero es una manera muy interesante de contar y no contar, porque además es como que hay como una justaposición de cosas, porque de pronto en un momento me está diciendo Gilles Deleuze se suicidó, también cuento las sílabas cuando escribo en prosa, me marea el rasqueteo de las matracas, una vez fui picado por una abeja, la vi morirse en mi mano, una novela como un semillero de grieta, soy resistente al frío, el calor me derrumba, me desmayé una sola vez por reacción al dolor de mi inyectable. Son cosas que aparentemente no tendrían nada que ver, pero uno está ahí hay un aliento poético, ¿no? En eso es como un montaje, como un videoclip también, como una edición de imágenes, que la poesía usa mucho ese recurso. Sí, y lo interesante es cómo, o sea, a mí me causa mucha admiración cómo logra ir mechando los diferentes hilos que generan la trama de lo que es un ser humano, desde la cosa aparentemente más banal y tonta hasta los momentos más críticos que puede vivir una persona, que de hecho en nuestra vida sucede es así. Claro, sí, uno está viviendo una cosa completamente banal y de repente lo llaman por teléfono que sucedió algo espantoso, terrible, o maravilloso, o de pronto la historia de una persona se define en un segundo por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces me parece que... Y también hay una cosa que está por debajo o por encima de todo arte, la literatura también, pero capaz que la literatura es más afectada. Me refiero a tratar de crear la vida, hacer algo similar, en fin, la ficción es algo paralelo a la vida. Y el tema es que, como decía, no sé si, Borges lo decía, ¿no? Que nosotros vivimos cosas simultáneas
y el lenguaje es sucesivo, es lineal. Entonces, ¿cómo haces en esos límites del lenguaje para tratar de hacer el reflejo de lo que nos pasa? Vos decís, sí, es las cosas que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, pero lo que nos pasa a todo el mundo nos pasa en 3 dimensiones y simultáneamente, ¿no? Y sensorialmente. Claro, en 4, y en el tiempo, que sería la cuarta. Y en cambio en la escritura es una palabrita atrás de otra, ¿no? Entonces el escritor trata de romper ese límite y dar la otra dimensión, ¿no? Además, a medida que vamos viviendo, a cada paso que damos, somos todo lo que somos nuestra historia, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que sentimos, lo que no sentimos, lo que nos dijeron, lo que leímos, lo que nos gustaría leer, y así sucesivamente. Me interesa particularmente rescatar no solo al libro, sino al autor, por este procedimiento adictivo que generó en este libro, que fue editado por, como ya te decía, en una edición artesanal, según me dicen, bastante difícil de conseguir actualmente. No sé si hasta no agotó la edición. Sí, vi la tapa, sí, la estuve viendo la tapa. Que editó la edición en Minas, que editó 200 ejemplares y creo que vendió todo. Habría que consultarle a mi amigo de Romaca Libros de Minas o a Servando acá en Maldonado si lo tienen. No sé si llegó a Montevideo. Sí, alguien debe haber tenido en Montevideo. Yo a Leonardo de León lo he entrevistado varias veces, pero siempre como poeta, ¿no? Sí. O sea, siempre lo tuve como poeta. Este libro obtuvo una mención en un concurso Neti de narrativa en el año 2018, con lo cual, rompió bastante, ¿no? Sí. O sea, yo no me animo a calificarlo como una novela, aunque por momentos parezca que lo sea, ¿no? Digamos, no obedece a ninguna estructura canónica, y eso es gran parte de... Pero la novela, viste que es un género que devora todo, ¿no? Todo, ¿no? Prácticamente todo. Esa es la gran lección que dio Cervantes, ¿no? Que se puede meter cualquier cosa dentro de una novela y puede funcionar. Acá dice que es cuento historias que han ocurrido a otros como si me hubieran ocurrido a mí. Eso dice el narrador. Y después hay un epígrafe de Susan Sontag que dice: vivo mi vida, pero no vivo en ella. Sí, pero también se contradice, porque hay momentos donde no vive en ella, pero también la vida lo vive. Claro. Y fíjate que incluso el título es La vida intrusa, claro, donde se le adjudica, mediante el adjetivo, se la personifica a la vida, ¿no? Claro, le da personalidad. Muy bien, nos fuimos muchísimo, muy largo, no se acostumbre Palleja a esto, porque la verdad que nos fuimos muchísimo, pero valía la pena. Leonardo de León, La vida intrusa, es la novela que recomienda Fernández de Palleja acá, en la columna Falange 450. Hay que decir también que, bueno, esperemos que alguien la reedite en algún momento aquí en Montevideo. Esperemos, es justamente parte de la idea de rescatarlo, es buscar que esto se reedite para que mucha gente pueda experimentar el placer que experimenté yo por partida doble. Y que se reedite la novela, y que también visiten la poesía de Leonardo de León, que tendrán una gratísima experiencia. Es excelente, yo puedo decir que sí. Y digamos, me acuerdo de aquel poemario donde homenajea a Octavio Paz, que también era como torrencial, era todo un torrente que iba avanzando, y a mí me gustó mucho, ¿no? Hubo gente que... Otra piedra del sol. Otra piedra del sol. Que también tuvo un premio Neti. Tuvo un premio Neti, bueno, impresionante. Bueno, el multipremiado Leonardo de León, le mandamos un abrazo allá en Minas, y gracias, Fernández Palleja, por estar acá en La Máquina de Pensar. Por favor, gracias a ustedes. Persistencia del débil. Nací en Esparta hace casi 3000 años. Viví exactamente 30 minutos desde que salí del vientre de mi madre, que también se avergonzó por haber engendrado un hijo tan débil. El cirujano que me examinó y la partera coincidieron en el mismo juicio. Yo no era digno de ser un ciudadano de Esparta. Mi complexión menuda, mis huesos quebradizos, las arrugas de mi piel que al nacer parecían las de un viejo, con arborescencias de pequeñas venas rotas en el dorso de las manos minúsculas y una transparencia no humana de piel de pescado, de delgada membrana de renacuajo,
contribuían al grotesco espectáculo. Nací débil. Hasta mi madre se avergonzó de mí cuando me vio. Yo fui hecha para parir hombres, no ranas, dijo. Viví poco más de media hora, 30 minutos escasos que transcurrieron entre las gruesas y ásperas palmas de las manos de quienes me examinaron con desprecio, porque yo no era apto para pertenecer a su casta de guerreros. Pasé esos minutos, mi ración escueta de vida sobre la tierra, en medio de llantos y de... Amigos, es Rafael Courtoisí. Estamos escuchando el cuento Persistencia del Débil. Esto está en YouTube, en un canal que se llama Courtoisí Cuenta. Pueden oírlo directamente, y voy a cometer la infamia de interrumpirlo, porque voy para darle la bienvenida al propio Rafael Courtoisí en vivo. ¿Cómo le va, Rafael? ¿Anda bien? ¿Hola? Ah, parece que no. Muy bien, vamos a hacer, vamos a ponerlo de nuevo. Estamos aquí, amigos, en la máquina de pensar y no sé qué está pasando ahora, pero bueno, el libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen, esa es la idea, conversar con Rafael en torno a esto, y vamos a poner una música ahí, y vamos a ver qué está pasando con Rafael. Pero estaba en línea. Hola. Ah, está en línea. Hola. Estoy acá, sí. Vos sabés que no te oía, ¿no? No, te decía, es una alegría estar de vuelta en contacto con vos. Lamento el problemita técnico, no, pero acá estoy. Muy bien, Courtoisí, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bien, viviendo esta etapa histórica nueva, y la única manera de enfrentarse a estas cosas, ¿viste? Cuando falla las predicciones económicas, los sondeos sociológicos, lo que te sirve es la poesía. Esa es una zona, un arte, una disciplina que nunca te falla, que siempre sirve para vivir. Siempre sirve para vivir. Te pregunto así, lo primero que pensé ahora, ¿y sirve para evadirnos? Mira, yo creo que no. Literatura de evasión, ¿te acordás que se decía a veces? No, hay literatura de evasión. La poesía no lo es. Obviamente hay buena poesía y hay otro tipo de intentos poéticos. Pero la poesía no te sirve, por ejemplo, para evadir esta virtualidad, la pandemia, los problemas mundiales, los económicos. Te lleva hacia otro lugar, pero que es profundamente real y humano. Yo creo que la poesía realmente sirve para ver el camino, para ver las posibilidades cuando otras cosas fallan, se caen los discursos politológicos, económicos, sociales, y siempre encontrás en esa enorme libertad que tiene la creación literaria dentro de la poesía, siempre encontrás posibilidades, respuestas. Hay que buscarlas, hay que estar adiestrado en eso. La poesía, lo que pasa también, nos hace pensar de otra manera, ¿no? Con otra parte del cerebro, con otra parte del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de la intuición y de otros sentidos que tenemos, y que el discurso racionalista, el discurso del progreso ininterrumpido, digamos, de la modernidad, que nos rige desde hace 300 años, bueno, estamos viendo ahora que entre otras cosas está colapsando el último fetiche que teníamos, o el último becerro de oro era la tecnología y la ciencia, y nos dijeron las dos, no sabemos qué está pasando, esto era imprevisible, nadie sabe exactamente cuándo va a terminar, por ejemplo. Sí, yo creo que hay una gran lección, así como en esa caída de las Torres Gemelas se marcó el real inicio del siglo XXI, y también el fin de la posmodernidad, ya no de la modernidad. La posmodernidad dura entre el vaticinio de Fukuyama por los años 80, el fin de la historia. El fin de la historia se verifica en el 89 con la caída del llamado socialismo real. Esa llamada posmodernidad, que es una continuación de la modernidad, termina cuando unos tipos con tecnología de la edad de piedra en el centro del mundo tiran dos torres, una tecnología con unos cuchillitos, unas amenazas, y de alguna manera ahora
se acabó una época y empieza otra. Yo lo que he sentido ya en mi no digo larga vida, pero extensa, que la poesía te sigue dando respuestas, que hay una zona de racionalidad que heredamos de la modernidad pone, así como el Renacimiento pone al hombre en el centro del mundo, antes en la Edad Media había sido Dios, la modernidad pone la razón positivista, la razón absoluta en el centro del mundo. Y de algún modo se empezó a agotar eso justamente en la posmodernidad o en la llamada modernidad líquida de la que habla Bauman. Pero siempre durante estas épocas, incluso en el imperio de la razón de la modernidad, la poesía plantea una razón diferente, que no se opone, sino que te da caminos alternativos, laterales. Y por eso te digo, te hablo con el entusiasmo y la alegría de un momento que recibo primero con estupor y con tristeza, como a todos nos pasó, pero también mirá la paradoja, con la alegría de decir, bueno, se han caído edificios ideológicos enteros, y la poesía sigue. Cuando yo presenté este libro, el libro transparente de las cosas que existen y no existen, yo estaba en Madrid, lo presenté en Casa de América, de las presentaciones que más gente ha ido, realmente se llenó. Estamos hablando del 9 de marzo. Uh-huh. Sabíamos, ya estaba el coronavirus instalado. Y más en España, claro. En España. Y después de eso, bueno, tenía que dar un curso en Murcia y unas presentaciones en Galicia. Por supuesto, a los 2 días tuve que suspender todo y volver. Pero vos sabés que volví con la alegría de que, bueno, esto cambió, pero no es que vuelvo con un libro que publiqué, que eso siempre es una caricia personal para el ego. Vuelvo con la alegría de haberlo presentado y que después, en plena reclusión, confinamiento, durante estos meses de España me llegaban noticias de gente que, bueno, cuando estás encerrado, cuando estás confinado, cuando no te da respuesta la tecnología, la ciencia médica, que te lleguen comunicaciones de gente que te está leyendo. El libro obviamente se está distribuyendo bien en este momento, como si se lanzara ahora, ¿no? Es una reafirmación de que la poesía te da una voz cuando las otras se quedan afónicas. Y Rafael, te lo pregunto porque digo, vos tenés mucha actividad y estabas haciendo eso, y porque creo que mucha gente, bueno, por lo menos a mí me pasó, y vi que a varios le pasó, a mucha gente, el hecho de esta pandemia, esto que estamos viviendo a nivel global, significó un parate, una desaceleración, en un momento en que veníamos cada vez más acelerados, y es algo que yo yo no solo, lo venía comentando, que a todas las personas que me decían, sí, estamos acelerados, digo, no, el problema no es que estamos acelerados ahora, es que el año que viene vamos a estarlo más. Y es difícil imaginarte que el año que viene va a haber más aceleración, y era así, año a año. Este parate, te pregunto, ¿no fue en parte eso de que algo te dijo, bueno, Curto, así, basta, frená, mandá para tu casa y sí, quédate tranquilo? Esa es la parte buena. Uh-huh. Yo creo que veníamos en un vértigo y además en una expectativa que era mucho antes de que pensáramos que el coronavirus era una amenaza, una realidad. Vivíamos un exceso de futuro. En Occidente entero, en Uruguay en particular, el tema del vértigo tecnológico, de las miles de actividades. Lo que pasó con la pandemia, que nos dio un parate, y creo que sí, como decís vos, hay una zona muy positiva de reflexión, de internalización, de creación, trajo por otro lado un exceso de presente. Hubo un momento acá en Uruguay, en el mundo, que todo era el presente del virus. Cuando digo exceso de presente, el ser humano vive en una construcción ficcional que es el tiempo, pasado, presente y futuro. Si no fuera por lo que yo llamo en algunos de mis clases, seminarios, la invención del futuro, que es una invención ficcional, es narrativa, no nos moveríamos, nos quedaríamos en un status quo parecido a ciertas zonas del medioevo. Vivíamos una aceleración y un exceso de futuro en los meses de 2019 hasta diciembre y en los meses probablemente de enero y febrero por estas latitudes.
Lo que ocurrió con la pandemia es que nos sacudió, nos dio la posibilidad de sosegarnos, pero entró un exceso de presente. Cuando digo exceso de presente, ya viste que hubo un mes, casi 2 meses, nadie hacía planes, que todo era vamos a ver. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia, yo siempre distingo 2 aspectos. Una cosa es la pandemia y el nivel biológico de esto, es absolutamente insoslayable y es real, sea cual sea su origen. Es un virus, es un tema bioquímico, biológico. Sí, está claro, pero es una especie también fue como de vacación forzosa, o de que no hay que justificarse frente al mundo de que dejas de producir constantemente, ¿no? Por lo menos al principio. Hay una construcción social que no es biológica, que es gregaria, que es humana, que es la peste. La peste es una construcción cultural que hemos hecho todos, y que los que no querían hacerla se vieron involucrados. Y es ahí donde te digo que hubo un exceso de presente, del cual ahora, por lo menos en Uruguay, en parte se está saliendo. Yo realmente no quiero pecar de demasiado positivo, pero creo que el parate estuvo bien, nos dio para reflexionar. Yo, bueno, hice una especie de escritura ensayística durante todos los días, una pieza que fue pensar la peste como construcción social, y armé un libro de ensayo, con lo cual digo, no me quiero oponer, pero tuve tiempo para reflexionar que antes creía que no tenía, y la reflexión fue sobre esa extensión de ese presente, sobre esa condición contingente que tenemos los seres humanos. Pero también te digo, el parate me vino bien para profundizar, para leer, para dar vuelta el paso tecnológico. Mira qué paradoja. Yo sé que es terrible lo que pasó con muchos elementos económicos que tienen que ver con la supervivencia de muchos compatriotas y muchos compañeros de viaje en la ruta del mundo, o sea, acá, en América Latina, en otros lugares. Pero a mí me obligó en 3 días a rehacer mi comunicación, mis cursos, a pasarme y a descubrir que las tecnologías estaban, o sea, yo las usaba de una manera precaria, están hace 20, 30 años, lo que pasa es que no las queríamos usar, y por otro lado también estamos ya sufriendo las consecuencias del exceso de Zoom. El Zoom es una metáfora interesantísima, fíjate, el Zoom es algo que te acerca, y te acerca pero también te aleja. Entonces esas plataformas, Skype, Zoom, etcétera. Sí, que aunque no la quieras ignorar, a mí me ha pasado, tenés que terminar aprendiendo a usarla, es imposible. Sí, y una cosa, yo venía viajando. Por ejemplo, no entiendo por qué se dejó de usar Skype y todo el mundo está con Zoom, ¿no? Me obligaron también a usar Skype y bueno, me pareció maravilloso, y no sé por qué todo el mundo está con Zoom, digo, es imposible saber. Yo soy de los no resistentes, yo ya conocía Skype, probé Zoom, probé otras cosas, me di cuenta, no quiero hablar de debilidades, pero me quedé con Skype para muchas actividades, porque es una prestación que está súper probada, probablemente es más segura desde un punto de vista, digamos, de los hackers. Sí, claro. Y también está el Jitsi y hay otros más, en fin. No somos lo que sabemos, somos lo que soñamos. Somos lo que soñamos, sí. Somos lo que soñamos. No, mira, yo creo que la única manera de implementar un saber, una episteme, en el sentido de la construcción de un saber real, es a través de una instancia también de sueño, de proyección. Entonces, lo que sabemos se relativiza. Nunca sabemos del todo y siempre podemos soñar con plenitud. Y el poema que, digo, saqué unos versos de este poema de Courtois de Rafael, culmina diciendo: y en un punto cabe todo, lo que fue, lo que es, lo que esperamos. Hay acá en este libro, yo por lo menos creí notar un cierto aliento, y eso fue previo a la pandemia, al parate este aliento zen o tao, o la idea de volver al camino interior, digamos, a tratar de refugiarse o de investigarse, ¿no? De la introspección. Digo, que es un camino que Occidente también lo conoce desde hace siglos, pero que por lo que estábamos hablando de la modernidad, posmodernidad y posmodernidad,
pareciera que muchas veces que nosotros aquí en Occidente estamos muy imantados por lo externo, por lo exterior, ¿no? Por las cosas externas. Y el libro parece que apuntar una y otra vez a eso, a ese camino interior. Sí, el libro trata de articular las cosas que existen, en el sentido de que tienen una percepción externa también, que tienen masa, que tienen peso, que se palpan o que se conceptualizan, y esas que parece que no existen, pero de las cuales se puede hablar. Yo creo que vivimos mucho en lo visible y entonces nos olvidamos de lo invisible, las cosas que no existen, las cosas que parecen invisibles, obran en nuestra vida. El libro es zen, pero es un libro muy occidental. En el libro, en uno de los poemas crónicas que ocurre en Portugal, que lo escribí estando en Portugal, aparece un amuleto que compro en Chiado y que para el argumento para que el vendedor me lo dé en menor precio es hablar de Luis Suárez. El Luis Suárez es una construcción social, es un ser de carne y hueso, es un jugador de fútbol, es algo visible que está en nuestro imaginario. Y de alguna manera en ese texto, en ese poema, que yo creo que es divertido, te conduce a lo invisible, a lo que no se ve, a lo que parece no existir. El libro te propone un poquito ese puente. Es un libro que juega con distintas zonas, desde el aforismo, desde la escritura muy breve, y el pasaje de lo cotidiano, lo que se ve, lo que se palpa, lo que creemos hasta comprable, hasta eso otro que no existe y que se hace existir cuando se habla de eso. La única posesión humana, Pablo, es un lenguaje creativo, un lenguaje que ocupa y que habita el mundo. Entonces, de eso trata el libro. Es un título un poco largo. El editor me decía en España, no sé cómo hacer la carátula, ¿no? Claro. El libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen. Parece casi como un rezo, y sin embargo me di cuenta en la presentación y ahora en estos días que el libro se está distribuyendo, que bueno, parece que habla de dos zonas que mucha gente entiende de qué va y que articula ese pasaje hacia lo invisible. Sí, yo te decía te dije lo del Zen o del Tao, porque también estuve leyendo justo hace unos meses del Tao Te Ching, y una de las cosas que planteaba una y otra vez es que existe el ser y el no ser, ¿no? Y que esas dos regiones, ¿no? Lo visible y lo invisible, el ser y no ser, son casi equivalentes, digamos, ¿no? Y que normalmente estamos solamente prestando la atención a una. Esto de una forma muy simplificada mía, por favor, pero el tema es que acá este libro también está hecho con palabras, y las palabras ya sabemos que son una cosa muy chica, no es una escultura, es el mármol, ¿no? O sea, Miguel Ángel vio un mármol y dentro del mármol se dio cuenta que estaba el David, ¿no? Le sacó todo lo que sobraba. Pero en las palabras no, en las palabras, y que son por internet, virtuales, yo tengo el PDF, en fin, son, por un lado, están dentro del ser, porque existen las palabras, pero están como más con una pata en lo invisible. Sí, y además lo que trabajamos narrativo, poesía, trabajamos desde siempre, cuando digo trabajamos hace 2000, 3000 años, con una realidad virtual. La escritura es una tecnología, entonces, más allá de todo lo matérico que puede ser una pintura o una escultura, o lo icónico, aunque sea virtual, que es el cine, las palabras fundan una realidad que está dentro del lenguaje y entonces es aparentemente más invisible, más alejada, tiene una existencia muy leve, y sin embargo es lo único que el ser humano como grupo, como sociedad, como especie ha cuajado para entender el mundo. Entonces esa es una gran paradoja de estos tiempos. En estos tiempos de virtualidad y de Zoom y de no presencialidad y de tecnología, la escritura, la articulación a través del lenguaje de un poema, de un cuento, de un concepto, de una idea, sigue teniendo un carácter de no existencia, pero que al final obra sobre el mundo cotidiano. Y a mí eso me sigue maravillando como el primer día. Entonces,
creo que esa virtualidad, decía Walter Ong, que la escritura es una tecnología, sigue siendo una tecnología, cualquier tipo de escritura, más asombrosa que la mejor de las pantallas, el mejor de los sin duda, porque es una tecnología que para producir efecto, esa tecnología utiliza el teatro de la mente de cada uno de los lectores. Por eso la lectura es tan importante y a veces no se calibra la real importancia de un lector. Un lector está prestando el escenario, los recursos, el decorado, todos los colores, todo para que esas palabras puedan proyectarse dentro de su mente. Y por eso cada lectura es distinta, ¿no? Porque cada uno tiene un escenario distinto, ¿no? Sin duda, Humberto Eco hablaba de un concepto que me parece muy, muy importante, que es ante un texto, puede ser narrativo, puede ser poético. Él hablaba de la cooperación interpretativa del lector. Es una realidad tecnológica la literatura, vertida en palabras, en lenguaje, en la escritura, que requiere la colaboración del lector con mucha más asiduidad y compromiso que se compromete el lector. A mí me encanta Netflix, y bueno, he visto, a veces se ríen, he visto ya varias veces, más que los dedos de una mano, Breaking Bad. Pero Breaking Bad vos ves, la escuchás en inglés o la escuchás en español, y ves las aventuras de Walter White, el protagonista, de Jesse Pinkman, y lo que ves son actores, ves caras, ves sucesos, y colaborás, pero colaborás menos que cuando te pones a leer una novela de quien sea. Y tal vez la poesía te da otro terreno, más exclusivo, porque es más, digamos, más acotado para entrar, porque una vez que entras te da un margen de libertad para que construyas la obra con el texto enorme. Aquí, perdón que te interrumpa, pero porque quería citar que en el libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen, Rafael, toma un poema, una obra, ¿no? Y la hace hablar, y entonces en un momento culmina ese poema diciendo: ya no estoy en mí, soy lo que lees. Sí, vos sabés que... Arte rupestre se llama. Doy de beber a unas flores en un cantero. Es de mañana, el agua se parece a mí. Es clara, ligera y está llena de palabras, mudas, invisibles. El agua entra en la tierra y va hasta las raíces. Llega el fin de febrero y mientras riego el dolor y la alegría de los tallos pasa una hormiga, vuelan las abejas, muere el tiempo y vuelve a nacer su voz en medio de la hierba. Así es la vida, un nudo desatado, la sombra del misterio, el peso puro humano del sonido. Ya no estoy en mí, soy lo que lees. Sí, afortunadamente hoy hablabas más temprano de los haikus, se habló de eso, y hay una zona donde desaparece la sombra autoral y lo que está es el texto. Entonces hay una voluntad del texto, y la voluntad del texto, la identidad del texto no es un eco del autor. El autor lo puso en movimiento, y más allá de sus intenciones, la real existencia de eso, que antes era aparentemente inexistente, es la realidad del propio texto. Esa realidad hecha, ahí hay una descripción. Pero que soy lo que lees también, porque es la realidad del momento en que la lee el lector. Sí, si no hay un lector... el tema, vos sabés que el tema de la falta de lector tiene mucho que ver con aquello de si cae un árbol en medio de un bosque, cae o no cae. El lector va a estar, de pronto no va a estar ahora, no va a estar justamente en términos de marketing. Esta ha sido una época para reflexionar sobre, cuando vos armás un texto, Pablo, cuando vos armaste el run run de las cosas, lo que armaste es una bomba en el sentido metafórico, como una bomba explosiva, una bomba de sentido, que puede estar 1 año, 2 años, 10 años sin detonar, que puede pasar por muchas manos y detona poco, sin intensidad, y que va a detonar con un lector de pronto dentro de 50 años, y ese lector
muy probablemente va a estar. Uno hace profesión de fe. Entonces, sí, hay que creerlo, pero existen las bombas de efecto retardado. Hay bueno, no es un haiku, de que para culminar, porque ya se nos terminó el tiempo, voló, realmente íbamos a hacer 2 bloques y lo pusimos todo en uno. Para ver el eclipse, cierra los ojos, solo dentro de ti brilla la noche. Me gustó todo, ¿no? Pero me gustó eso de para ver el eclipse, cierra los ojos. Rafael Courtoisí, gracias por estar en la máquina de pensar, Una alegría enorme, muchísimas gracias, Pablo, y celebremos la poesía, celebremos la narrativa, celebremos esta otra vida que hemos tenido en este confinamiento y que ahora se abre de nueva manera. Así que un abrazo enorme. Sí, digamos que la novela o el poema continúa, no sabemos cómo, pero continúa. Te mando un abrazo grande, Gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a estar con Francisco Staresek de Milongas Extremas, que acaban de sacar un disco que se llama El mismo cielo. Y también vamos a estar con Andrea Arismendi hablando en su columna Escrituras al acecho de la autobiografía en la obra de Cristina Peri Rossi. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.